Hola chicos, bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo para Aprender, tercero de secundaria. En el capítulo anterior vimos cómo nace, crece, se expande y decae el Imperio Napoleónico. Pero ¿quieres saber qué pasó después de todo esto? ¿Vuelven los reyes por 20ª vez al gobierno? ¿O aparece un nuevo gobernante para intentar restaurar ese país? Si quieres absolver todas tus dudas, no te puedes perder este programón hecho especialmente para ti. El gran imperio napoleónico ha terminado definitivamente con la muerte de su emperador. Y ahora Europa entrará en una nueva etapa. En 1814, las potencias de este continente se juntan en un congreso en la ciudad de Viena, donde resaltan estos tres hombres: el emperador ruso Alejandro I, el canciller austriaco Clemens von Metternich y el ministro francés Talleyrand. ¡Qué apellidos para más raros! Pero ¿sabes para qué se juntaron las potencias europeas? Primero, para devolverle el equilibrio político al continente, repartiéndose por partes iguales los territorios. Y segundo, para restaurar otra vez el antiguo régimen. Sí, la reunión del Congreso de Viena dio como resultado un nuevo mapa político de Europa, en el que se crean los reinos de Piamonte-Cerdeña y los Países Bajos. No, aquí no reinaban ni cerdos ni enanos. Eran reinos de gente bien normal como nosotros, pero que tenían bien chequeaditos a los franceses para evitar que se expandan. En este nuevo mapa, Austria, Prusia y Rusia se repartieron territorios de manera equilibrada para que nadie mandara sobre nadie. Y por otro lado, Gran Bretaña aseguró el predominio marítimo y así quedó como una gran potencia. Pero esto no fue todo. Alucina que el Congreso de Viena repuso a los monarcas a sus puestos. El pueblo se debe haber sentido peor que pavo antes de ser cocinado. Esto de reponer a los monarcas ocasionó que Francia entre en un periodo conocido como Restauración, que duró entre 1815 y 1848, en el que las monarquías absolutas intentarían restablecerse de nuevo. Ya, pero hubo un rey gordito y muy chévere que sí fue consciente que esto del absolutismo no estaba del todo bien. ¿Quieres conocerlo? Ahí te lo presento. Luis XVIII de Francia, el primer monarca de la Restauración Borbónica que promulgó este documento bien famoso, conocido como la Carta Otorgada, donde se reconocían algunos derechos individuales y también se establecían cámaras representativas. No creas que esto fue todo, porque en la etapa de la Restauración pasa algo más. Veamos. Resulta que Rusia, Austria, Prusia, Francia y España hicieron una alianza llamada Tratado de la Santa Alianza, que de santa no tenía mucho. Resulta que estas potencias europeas acordaron que los militares intervendrían en caso de que al pueblo se le ocurriese hacer alguna revolución que amenace al absolutismo, siendo esta una postura contrarrevolucionaria. Estas medidas no les gustaron para nada ni a los burgueses ni al pueblo. ¿A alguien más no le gustaba? Bueno, la cosa es que a nadie le gustaban estas medidas, y por eso es que todos se juntan y luchan de nuevo formando tres grandes tendencias. La liberal democrática, que representaba a la alta burguesía y la clase media alta. La radical democrática, que representaba a los intelectuales de la clase media baja y los dueños de talleres y fábricas. Y la socialista, que representaba a los trabajadores de las ciudades, en especial de los obreros industriales. ¡Los reyes volvieron al poder! ¡No puede ser! Ya te imaginarás lo que debe de haber provocado en el pueblo. O sea, ¡qué cólera! Que hayan luchado tanto para ser libres y al final volver a lo mismo. Igual, el pueblo francés no se iba a dar por vencido. Por eso aparecieron nuevas olas revolucionarias inspiradas en el liberalismo político. En 1820, muchos comienzan a cuestionar lo establecido por el Congreso de Viena y surgen movimientos revolucionarios gracias a tres factores. El primero fue la defensa del liberalismo. Los liberales reclamaban una constitución para ponerle un stop al rey, frenar su poder y establecer la elección de un parlamento. Es decir, estuvieron totalmente en contra del absolutismo. El segundo factor que ocasionó los movimientos revolucionarios fue la afirmación de los sentimientos nacionales,
Claro, así como cuando juega Perú, te pones la camiseta y te pintarrajeas la cara con los colores de la bandera para demostrar que amas a tu país. Ya, así igualito, los franceses demostraron que amaban Francia. Y por supuesto, este sentimiento era compartido por todos, así haya sido de distintas clases sociales. Y por último, estuvo la protesta social. La protesta que ocurrió fue muy fuerte porque se unió gran parte de la población. Entre 1820 y 1848 hubo revoluciones tras revoluciones, porque el pueblo mantenía la idea de defender sus libertades y no volver a caer en un sistema que ya había superado. Es decir, se dieron una serie de oleadas revolucionarias. Hablemos de la primera oleada. ¡Se viene la primera oleada! ¡Corran todos! La primera oleada se dio en 1820. Comenzó en España y fue contra el gobierno del rey Fernando VII. Aquí, los revolucionarios lucharon por sus ideales. Pero al final, este rey recuperó su poder gracias a la Santa Alianza. Pero tranquilos, su lucha no fue en vano, porque el bichito de la revolución se expandió a otras naciones como Portugal, Grecia y Nápoles en Italia. Con decirte que solo un año después, los griegos se enfrentaron a la dominación turca para lograr su independencia. Y parece que Zeus, el dios griego, les echó sus buenas vibras porque la consiguieron en 1829. Otra gran oleada revolucionaria se dio en 1830 contra el rey Carlos X en Francia, porque anuló la Constitución de 1814 sin consultarlo. La gente estaba asadaza con él, y bueno, de hecho, esta oleada provocó que acabara su reinado. Y en su lugar entró Luis Felipe I, quien fue un rey mucho más chévere, porque estableció una monarquía parlamentaria en la que él era el jefe del Estado, pero estaba controlado por el poder ejecutivo y legislativo, que por cierto estuvo apoyada por un gran número de obreros y campesinos que exigían principalmente mejoras sociables. Esta oleada fue tan grande que llegó de nuevo a Francia. Sí, otra vez. Pero esta vez la oleada acabó con el gobierno de Luis Felipe I, la Segunda República, con un gobierno provisional compuesto entre republicanos moderados, radicales y socialistas. Oye, todo este tema de las revueltas populares provocó que los monarcas de Europa Central se murieran de miedo, por lo que empezaron a otorgar ciertas concesiones al pueblo. Sin embargo, el éxito inicial de las revoluciones se esfumó por el temor de la burguesía a que la masa campesina y obrera avanzara. Si no, mira lo que pasó en Francia en 1852, donde la Segunda República de Francia pasaría a ser el Segundo Imperio con la llegada al poder de nada más y nada menos que de Luis Napoleón Bonaparte, mejor conocido como Napoleón III, que por cierto fue sobrino del popular Pequeño Cabo. Las revueltas nacionalistas que se dieron en Italia, Hungría o Bohemia tampoco fueron positivas y pues no consiguieron triunfar. Pero todas estas revoluciones abrieron una nueva etapa política en la que se dieron cambios en la organización territorial. Además, se inició un lento proceso de avance hacia la democracia política para lograr el derecho al voto y el surgimiento de organizaciones políticas propias de la clase obrera. Ahora es tu turno. ¿En qué año se dio el Congreso de Viena? ¿Entre 1810 y 1814? ¿1814 y 1815? ¿O 1815 y 1817? Así es, el Congreso de Viena se dio entre estos años teniendo como figuras principales al rey Alejandro I de Rusia, al canciller austriaco Clemens von Metternich y al ministro francés Talleyrand. ¿A qué se le define como restauración? ¿Periodo de Europa en el que se intentó restablecer las monarquías absolutas? ¿Periodo en el que casi se inicia una guerra mundial? ¿O periodo en el que Europa se intentó unificar? ¡Exacto! Este periodo se dio entre 1815 y 1848 y supuso también el triunfo de las posturas contrarrevolucionarias.
¿En qué se inspiraron las oleadas revolucionarias? ¿En el pensamiento capitalista? ¿En los principios del liberalismo político? ¿En las bases del absolutismo? Muy bien, se define en esta doctrina política que defiende las libertades y la iniciativa individual. Hoy aprendimos que en 1814 las potencias europeas se juntan en un congreso en la ciudad de Viena y definen dos principios. El primero, para repartirse los territorios de manera equitativa, y el segundo, para que regrese el sistema absolutista. Como resultado de esto, se formó un nuevo mapa político de Europa. También, Francia pasa por un periodo conocido como la Restauración, entre los años 1815 y 1848, en el que se intentó restablecer el sistema absolutista. En 1815, Rusia, Austria, Prusia, Francia y España firman el Tratado de la Santa Alianza para impedir revoluciones que amenazaran al absolutismo. Los sectores opuestos a la Restauración se agruparon en tres tendencias. La tendencia liberal democrática, que representaba los intereses de la alta burguesía y la clase media alta. La tendencia radical democrática, que representaban los intereses de la clase media baja y de los dueños de talleres y fábricas. Y por último estuvo la tendencia socialista, que representaba los intereses de los trabajadores de las ciudades. En 1820 surgen muchos movimientos revolucionarios por tres factores. El primero, por la defensa del liberalismo. El segundo, fue por un sentimiento nacionalista y el tercero, por protesta social. Por todo esto, se dieron una serie de oleadas revolucionarias. La primera fue en 1820 en España contra el gobierno de Fernando VII, seguida por los griegos que se sublevaron para alcanzar su independencia. La oleada revolucionaria de 1830 se inició en Francia, con lo cual tuvo que salir del cargo el rey Carlos X, y en su lugar entró Luis Felipe I. Pero la mayor oleada revolucionaria se dio en Francia, donde se estableció como Segunda República, que luego pasaría a ser un segundo imperio con Napoleón III en 1852. ¿Sabías que en 1814, año en que se da el Congreso de Viena, también estalla la Revolución del Cusco en nuestro país? Sí, es en este año donde los insurgentes se sublevan contra el virrey Abascal. Esta rebelión llega a controlar el sur y norte del Alto Perú. Y además, es un episodio importante de la Guerra de Independencia en nuestro país. Ahora ya lo sabes. Muchas veces cometemos el mismo error 2 o más veces. Y pues eso fue lo que ocurrió en Europa al tratar de imponer un sistema que trajo mucho descontento y fastidio a la sociedad. Pero esta clase de errores no solo se dieron en el pasado. Actualmente también ocurre que por no informarnos bien, elegimos a un gobernante que antes ya estuvo en el poder y que no hizo las cosas muy bien. Por eso te invito a reflexionar sobre lo importante que es pensar e informarse antes de elegir un presidente o representante, para luego no arrepentirnos por haber elegido inconscientemente. Bueno chicos, hemos llegado a la parte final del programa. Si ya viste el tema de las revoluciones liberales y de la restauración en el cole, con esto reforzarás lo aprendido en clase. Esto ha sido todo por hoy, pero no te olvides de darle like a nuestra página de Facebook Tiempo para Aprender aquí en USMP TV. ¡Chao! En el próximo programa hablaremos acerca del nacionalismo europeo. ¡No te lo pierdas!